Adelante, professor. Eu gostaria de fazer uma primeira pergunta ao professor Aldo sobre, ele falou, naqueles mapas que vimos, a identificação da conexão de sentido. Eu gostaria de perguntar se essa identificação de conexão de sentidos foi feita por um observador humano ou por uma ferramenta de inteligência artificial. Muy bien, si hay alguna otra pregunta en esa línea, la podemos incorporar ahora, o si no, bueno, arrancamos con esta, Aldo, y después vamos sumando inquietudes de los demás participantes. Ajá. Es siempre una combinación de elementos, ¿no? O sea, como finalmente el observador humano tiene que hacer sentido en relación justamente a yo creo que al interés de este panel, que tiene que ver con la importancia de la teoría en relación a los Big Data, ¿no? O sea, como si uno formula una cierta teoría, o si uno tiene una cierta teoría general, como es la teoría de Luhmann, en el fondo, ¿no? O sea, creo que lo más científicamente interesante y creo que también lo que hace valioso y entretenido este trabajo, ¿no? es justamente tratar de interpretar esos datos que el algoritmo, ¿no?, arroja, ¿no?, mediante justamente el ejercicio analítico teórico, ¿no? O sea, como lo que el algoritmo arroja de manera cruda son estas networks, son estas redes, son estos posicionamientos de determinados conceptos, son estructuras generales de la comunicación, nos puede indicar también, ¿no?, quién dijo qué, cómo lo decía, ¿no? O sea, y uno puede, no sé, también es algo que nosotros no hemos hecho aún, pero que se podría hacer, por ejemplo, es geolocalizar determinadas comunicaciones, ¿no?, y ver la dependencia de los espacios territoriales en relación al tipo de sentido que se formula en la comunicación, ¿no? Todo eso se puede hacer, pero lo interesante me parece es cómo el observador científico lo interpreta con una determinada teoría, en el fondo, ¿no? Y eso sigue siendo un factor como humano, para ponerlo en estos términos, ¿no?, científico, podríamos decir también. Muy bien, acá Artur propuso una idea que me parece muy interesante para organizarnos mejor. Los que quieran adelantarse, quieran hacer consultas, por favor usen el chat, pídanme por ahí la palabra y los voy anotando, así nos ordenamos. Muy bien, el primer anotado es Artur. Eso es lo bueno de tener ideas. Olá, bom dia a todos. Obrigado pela participação, por estar aqui. Bom, é mais uma provocação para os três que falaram, né? Já que a gente falou em Big Data, a questão da memória, os algoritmos formando uma estrutura de sequência para a solução de problemas. E aí eu fiquei com uma pergunta geral para todo mundo, se a gente está apostando no Big Data, né, na possibilidade de analisar uma consequência, ou analisar uma quantidade monstruosa de dados, a gente segue apostando no controle, ou seja, já que eu fui capaz de analisar uma quantidade imensa de dados, o que eu afirmo como resultado de minha observação, ele tem merece mais credibilidade, ou assim, eu tenho um controle sobre aquilo que eu emito como uma verdade. Nesse aspecto, especificamente a Matteo, uma provocação sobre o seu final, né, que eu adorei, assim, essa ideia da memória, né? E como você está enxergando exatamente, porque a memória social, pelo menos se a gente tem entre os historiadores a ideia de que um certo grupo de controle gerou essa memória, ou seja, os vencedores das guerras explicam a razão da guerra e dão a si o valor que a gente termina reproduzindo de importância daquele momento social. Então, essa memória ela é formada por uma certa espécie de controle sobre o que se manter como memória.
quando você está pensando esse mundo do Big Data e essas coisas, pela quantidade de dados, me parece que esse controle do que vai seguir como formador da memória é mais em aberto. Talvez a gente não tenha essa perspectiva de o vencedor vai me contar o que eu vou ter que saber, né? E aí eu não sei se você botou isso no cálculo ou como está na sua ideia sobre isso. E para Aldo, especificamente, Aldo, eu queria que você, se você puder falar mais sobre como foi feito mesmo a pesquisa, sobre a prática mesmo dela. Eu fiquei curioso, até anotei aqui. Essa sua ideia de analisar, né, as semânticas e analisar redes, se você puder falar, eu usei isso, né, na minha tese de titularidade, e usei isso exatamente no análise semântica de um processo, mas no final eu até tirei, porque eu achei que não ia dar exatamente a viabilidade de uma interpretação sobre aquilo. Por exemplo, eu peguei uma quantidade de processos judiciais e fiz um cluster sobre eles, né? Mas me deu uma coisa tão sem sentido que eu cogito, né, a hipótese de que a gente ou fez superficial ou não soube usar o instrumental devidamente. Mas aquilo que eu via não me permitia informar nada, sabe? Parecia que cada processo judicial ele é muito individual, ainda que todos fossem sobre o mesmo assunto e tratassem do mesmo tema, mas cada um deu um cluster totalmente diferente do outro. E aí a gente preferiu fazer manualmente, ou seja, eu abri uma planilha de Excel e comecei a lançar as informações nela e as estruturas semânticas para analisar. Foi um trabalho mais manual. No fim, o que o cluster me deu não foi suficiente. Aí, se você puder, assim, detalhar um pouco como vocês efetivamente estão trabalhando essa análise semântica e análise de rede usando, não sei se é um software específico, se é um programa. Bom, é isso aí. Obrigado. Bueno, tengo preguntas de Germano y de Amanda también por aquí. Las formulo, así los tres expositores pueden organizarse un poquito en sus presentaciones. Bueno, Germano Schwartz preguntó, es una pregunta para Mateo, está en el chat de todas maneras, ¿la memoria en Big Data se autorreproduce y sobre cuáles elementos basales? Y de esa manera, tal selección Big Data añadida a Machine Learning se puede proyectar a futuro. ¿Esa oscilación pone una especie de memoria compartida entre sociedad y algoritmos? Son tres preguntas con las cuales podrías escribir una tesis, Mateo. Y Amanda Osvaldo pregunta también, ¿por qué la teoría de sistemas y el Big Data? Entiendo que es para los tres, ¿está? ¿Por qué la teoría de sistemas y el Big Data no están en el centro de la gestión pública y política? Bueno, quien quiera arrancar, que tome la palabra. Parto yo, como en el orden, nada más es corto. Perfecto, Aldo. Sí, cómo no. Sí, la profundización que pide Arthur en relación a las cuestiones de las redes semánticas me permite como referirme un poco más a un trabajo que está en curso con estos colegas de ingeniería y un colega también, Rodrigo Cordero, el sociólogo de la Universidad Diego Portales en Chile, que es sobre estos actas de la Constitución, actas preparatorias de la Constitución de Chile, ¿no? De 1980, la Constitución de la dictadura, ¿no? Ustedes saben, en Chile el golpe fue en el año 1973, el día 11 de septiembre, y al día siguiente o 2 días después, Pinochet convocó a un grupo de juristas chilenos, ¿no? Fundamentalmente la mayoría de ellos de la Universidad Católica, a que comenzaran a pensar justamente inmediatamente, un día, 2 días, 4 días después del golpe, no, creo que fue una semana después del golpe, a que comenzaran a pensar en un proyecto de nueva constitución que se materializa en esta comisión, ¿no? Que entrega el draft de la constitución en 1978 y se promulga la constitución
en 1980. Y eso fue lo que analizamos. Entonces, lo que hay ahí, Arthur, y esto puede ser muy interesante para cualquier tipo de análisis, y algo que queremos hacer nosotros también, por ejemplo, con las decisiones del Tribunal Constitucional en Chile, en el fondo, es tomar todas esas actas. Las actas ya estaban digitalizadas, ¿no? Procesarlas por medio de un programa que usan estos colegas ingenieros, que es un programa de código abierto, que es hay dos programas que se usan, que es uno que se llama R, ¿no? Y otro que se llama Python, ¿no? Son dos de los programas principales que se utilizan para esto. Y ahí, ¿no? Programar, ¿no? Distintos procedimientos por medio de los cuales los distintos términos, los distintos conceptos son tratados como datos, ¿no? En el fondo, ¿no? O sea, entonces tenemos esta enorme cantidad de palabras, en el fondo, ¿no? Que son tratadas, y eso era lo que representaba, por ejemplo, yo en uno de los gráficos, que era un gráfico gigante, en el fondo, que tenía un centro y una periferia conceptual también. Entonces, teniendo eso, ¿no? Teniendo eso ya configurado y procesado, uno puede ir paso a paso por análisis más finos, ¿no? Haciéndose preguntas, como conversábamos con Torcuato recién, ¿no? Haciéndose preguntas desde la teoría, ¿no? O sea, ¿qué concepto es, por ejemplo, relevante, ¿no? dentro de una constitución? Para partir, el propio concepto de constitución, ¿no? Tiene que ser relevante. Entonces, un primer paso es, por ejemplo, analizar cuáles son las relaciones conceptuales del término constitución con otros términos, ¿no? Se dice, por ejemplo, que en Chile, o se ha sostenido siempre, que el concepto de propiedad, ¿no? es un concepto fundamental en la Constitución chilena, porque inaugura algo así como un orden público económico, ¿no? Como que algo que sería bien propio de esta constitución neoliberal, digámoslo así, o que funda e inaugura un orden de carácter neoliberal. Entonces, otro paso importante, si sabemos eso desde la teoría, otro paso importante es ir analizando, ¿no? cuáles son las relaciones y vinculaciones conceptuales de ese concepto de propiedad al interior del marco general de conceptos que se establecen en la Constitución. Y para eso hay distintos procedimientos. Nosotros por ahora hemos explorado procedimientos que son, ¿no? yo diría, simples dentro de las cosas que se pueden hacer. Ahora queremos pasar a un tipo de análisis que es un poco más sofisticado, ¿no? que se llama el word embeddings, ¿no? Cómo están las distintas palabras contextualizadas en un texto, en el fondo, ¿no? en un discurso, en el fondo, ¿no? y cuáles son sus relaciones alrededor de ellas. Pero una de las cosas que hemos aplicado, que a mí me ha parecido muy útil, ¿no? es algo que en estadística, bueno, la Gabriela lo sabe, ¿no? y ella de hecho me ha ayudado en muchos de estos análisis, es el análisis de clúster, ¿no? O sea, aquí el análisis de clúster se hace con un procedimiento específico, que es un procedimiento técnico que lo que analiza es la distancia entre las palabras, las distancias significativas entre las palabras. TD y DF, creo que es la sigla del procedimiento ese, ¿no? Pero es muy interesante cómo en distintos periodos del desarrollo de ese análisis, por ejemplo, se agrupan distintos elementos, ¿no? Se van agrupando distintos conceptos, ¿no? Así como se agrupan, como en el análisis de clúster tradicional, se agrupan personas, individuos, y uno puede identificar estos son los individuos que hacen tal cosa. Acá también podemos identificar agrupaciones de conceptos, en el fondo, ¿no? O sea, constelaciones semánticas que tienen una cierta independencia de otras constelaciones semánticas al interior de un mismo grupo textual. Una condición fundamental, Arthur, y con esto concluyo, de esta cuestión, es que los datos sean muchos, ¿no? O sea, como Big Data no se hace con pocos datos, no se hace con una cantidad enorme de datos, con muchísimos datos, ¿no? De otra forma, los análisis no resultan, ¿no? O sea, como esa es la estadística tradicional, y esa era una de mis preguntas a Gabriela también, ¿no? O sea, la estadística tradicional trabaja, en general, visto desde esta perspectiva, con pocos datos, ¿no? Y la pregunta es si en la experiencia, aprovecho de hacérsela
perdón Sergio que me atribuya esa, pero aprovecho de hacérselo a la Gabriela, que ha trabajado con los dos, o que está trabajando con los dos elementos, en el fondo, con la estadística tradicional y el Big Data. ¿Qué diferencias ve ella en ese análisis como conceptual también dentro de esos dos grandes elementos? Y respecto de la pregunta de Amanda, prefiero dejárselo a otro. Yo creo que ahí hay un problema siempre de la identificación de los datos, y eso los abogados lo saben mucho mejor que los sociólogos. Ellos podrán explicarlo en el panel de la tarde de mucho mejor manera, creo, ¿no? Pero siempre hay un problema con la privacidad de los datos, en el fondo, ¿no? Yo creo que buena parte de los problemas de por qué no se usan en cuestiones públicas tiene que ver con esa privacidad de los datos. Muy bien, anotada la pregunta también para Gabriela. Matteo, es tu turno. Obrigado pelas perguntas. Sobre a pergunta do Germano, se entendi certo, não sei, eu não acho que, pelo menos, a pergunta é exatamente essa. A memória do Big Data é uma memória diferente, mas essa é uma pergunta que não depende, como tentei dizer, somente da tecnologia, mas também da estrutura da sociedade. Ou seja, com o Big Data, digamos, não é mais importante, não temos mais o paradigma, digamos assim, do armazém, do arquivo, mas é claro que tem uma qualquer forma de mudança também qualitativa do jeito de lembrar. Assim, por exemplo, como é escrita, simplesmente introduz nível de abstração muito maior, e isso, digamos, afetou a cultura mesmo, a forma das culturas da sociedade de lembrar, mudou, digamos, o paradigma mesmo de lembrança. Assim, não sei se isso é válido para Big Data. Ou seja, eles introduzem, digamos, um melhoramento qualitativo da forma de lembrar, não sei, isso não sei. É claro que temos distinção que, através do Big Data, vai ser um pouco destruir. Por exemplo, se pensamos distinção clássica como superfície e profundidade, como é que isso cambia? Mas acho que isso tem mais a ver com a comunicação mesmo, como funciona a comunicação. O fato de ter muitos dados significa que nós orientamos nossos comportamentos, nossas condutas de forma um pouco diferente, vamos desenvolver outras expectativas. Então, é claro que essa necessidade de decidir continuamente, digamos, nos encoraja a abandonar um pouco o paradigma, o padrão da complexidade, da profundidade, e ficar um pouco mais na superfície, fazer mais coisas no mesmo tempo, multitasking, e saber, sobretudo, trabalhar em velocidade, ou seja, pulando de uma coisa para outra. Então, não sei se a memória do Big Data é uma memória diferente, ou seja, é uma outra memória social, é uma outra etapa da evolução da memória social. Esse exatamente não sei. É claro que, como disse, devemos distinguir os algoritmos e o Big Data. Por exemplo, o que Google não é exatamente o funcionamento do Google não é exatamente o mesmo de um site de assistência local, e não é exatamente o mesmo tipo de algoritmo que é usado, por exemplo, utilizado pela Digital Humanities. Por exemplo, eu sempre penso, se Luhmann tivesse vivido hoje com Big Data, ele, será que escreveu, teria escrito da mesma forma Amor como Paixão, porque ele poderia ter feito uma análise da frequência das palavras, que assim, dos temas comunicativos que apareciam nos livros franceses do século XVII, XVIII, e fazer aquele tipo de análise semântica. Então,
teria sido provavelmente un'analisi un poco differente, ma esattamente o que acho que a teoria precisa um pouco aprofundar e desenvolver, e que talvez o Big Data não fazem sozinho. O Big Data disponibilizam data, mas depois não é suficiente ver quantas vezes a palavra compareceu no livro para entender o significado da palavra. Então, não acho que tem uma memória compartilhada entre sociedade e algoritmo. Acho que a memória social é uma memória que tem a ver com as tecnologias, é uma memória que ainda hoje depende muito da forma clássica do livro, mas, digamos, é em construção também uma outra forma, outras formas paralelas de memórias, mas ainda acho que não podemos distinguir, por assim dizer, as duas, a memória social da sociedade e a memória do Big Data. Exatamente porque, e aqui vou um pouco relacionar o que disse o Arthur, de fato, não acho que tem muito sentido, por exemplo, falar de verdade. Por quê? Porque a opinião pública, esse conceito, é um conceito tipicamente moderno que acaba com a verdade. A opinião pública se cria exatamente porque não é mais possível, não são mais possíveis verdades válidas para todos, então se cria temas de comunicação aos quais nos orientamos e com base nos quais nós formamos nossa opinião. Isso explica um pouco porque temos muita desinformação ou informação enganosa, misleading information, fake news e tudo isso. Isso é possível, embora que temos Big Data. Como é possível? Como é possível que hoje ainda temos pessoas que falam que o campo de exterminação, de concentramento, não sei como se fala, não existiram, que a Shoah não existiu. Embora temos Big Data, temos muitas outras coisas. Então, a história, qual é o papel da história nisso? Eu acho que devemos sempre distinguir o que o Big Data pode fazer para a pesquisa, seja pesquisa teórica, empírica, mas, digamos, dentro do sistema da ciência, é uma coisa. O que acontece com a opinião pública, em geral com a mídia, é outra. Então, é muito mais interessante ver como a mídia, a mídia de massa, como o jornalismo, por exemplo, que é uma forma específica, é um subsistema, como o jornalismo, por exemplo, utiliza as mídias. É muito interessante, eu falo isso porque eu sou jornalista, me formei, então é muito interessante a forma de narrativas que temos hoje, graças a Big Data. É mais isso que influi no conceito de verdade e também na história. O jornalismo é a história do presente, mas é muito mais importante dessa forma o que a mídia fazem do que, digamos, a ciência faz. Então, como se reproduz a memória social? Na verdade, é muito mais dependente da mídia que dependente, digamos, do algoritmo, simplesmente porque também o conceito de machine learning, que Germano bota aqui na sua pergunta, não sei, se pode falar de learning, qual é o aprendizado? É simplesmente um processo de informação, é uma memória procedural, não é um verdadeiro aprendizado. Quando Kasparov, o jogador de, não sei como se chama em português aquele jogo, scacchi in italiano, chess, quando o Kasparov, que é um campeão mundial, é desafiado, perde contra a máquina, contra o computador aprendeu algo, o computador calculou muito. Teve outro episódio, alguns anos atrás, do jogo AlphaGo. O computador AlphaGo ganhou contra o campeão mundial do Go. Então, é aprendimento isso, é aprendizado isso. Provavelmente não é aprendizado. Devemos mudar a semântica mesmo, a semântica dentro da ciência, em geral a semântica da comunicação, não somente a semântica elevada, como dizia o Luhmann, mas também a semântica comum. E daí voltamos para o desafio do mesmo sistema da ciência. Então, não tenho mais muitas respostas, digamos assim, mas com base na sugestão, nas provocações que você fizeram,
É o que mais ou menos acabei de pensar. Desculpa ainda se não foi muito claro, mas acho que é uma demonstração de que temos muitas mais perguntas que solução, pelo menos por enquanto. Bueno, muy bien. Bueno, después entiendo que vamos a tener tiempo para una segunda ronda, profesor Torcuato, así que en ese momento le cedo la palabra. Gabriela, tu turno. Ya. Voy a responder primero la pregunta de Aldo sobre la estadística tradicional y el trabajo con estadístico en Big Data y las muestras. A ver, primero sobre los modelos que se utilizan para el análisis, los modelos que son estadísticos, ya uno puede acá diferenciar entre modelos matemáticos, modelos estadísticos y simulaciones, como las grandes, como técnicas de análisis, ¿verdad?, de grandes datos. Los modelos estadísticos tradicionales son los mismos que se utilizan desde hace 40, 50 años atrás, más tal vez, solo que ahora se ha potenciado su uso a través del Big Data porque justamente se pueden cumplir con las condiciones de aplicación de estos modelos, ¿ya? Dado que requieren de mucha información para poder develar efectivamente, digamos, estructuras de relación entre los datos, ¿ya? O develar cómo están vinculados, los datos están correlacionados o están asociados. Entonces, el hecho de solo trabajar con grandes masas de datos ha permitido un uso mucho más fluido, mucho más pertinente, mucho más recurrente de esos modelos estadísticos que estaban ahí, que, como yo decía, tenían un límite antes que estaba dado por los tamaños muestrales con que se trabajaban hasta los años 90, digamos, por lo menos. En relación con la estadística que hay detrás del cálculo del tamaño muestral, ahí yo creo que hay una combinación de cosas, o sea, si vamos a seguir usando grandes encuestas para generar grandes masas de datos, las fórmulas estadísticas tradicionales siguen operando, pero esas fórmulas estadísticas tradicionales requieren de una gran estructuración en cómo se va a calcular la muestra. Necesitamos conocer las características de la población, del universo, con las variables típicas que utilizamos para eso son el nivel socioeconómico, ¿no?, los tramos de edad, a partir de los cuales vamos estructurando la muestra para seleccionar a los informantes, a la gente que va a ser encuestada. Distinto es con la producción de datos de Big Data, de la web, de las redes sociales, de otras fuentes que están inestructuradas en sí, que uno en el fondo se enfrenta a estas fuentes así sin tener mucha claridad sobre su estructura. Por lo tanto, ahí no hay muchas formas de prediseñar un diseño muestral, ¿verdad? Pero dada la gran cantidad de datos que hay, ¿verdad? Uno ya, el hecho de poder trabajar con una gran masa de datos asegura en sí la representatividad más allá de que conozcamos su estructura o no, o más allá de que en el fondo pues, seamos capaces de develar esas estructuras de relaciones posteriormente. Al respecto, igual es importante considerar que también en los modelos estadísticos que tradicionalmente se utilizaban para el análisis de datos, los que más comunes y los más conocidos y que todos alguna vez hemos usado o leído en algún paper son las regresiones lineales, ¿no? Que son modelos causales, ¿verdad? Como súper deterministas, que buscan la relación causa-efecto entre variables, y que en el fondo también esos modelos permiten trabajar con masas de datos menores, digamos, con tamaños muestrales no tan grandes, ya se pueden llegar a resultados. Sin embargo, modelos como los que mencionaba Aldo, de análisis de clúster o de conglomerado, análisis de factoriales o análisis de correspondencia, son modelos que requieren de una, ¿cómo se llama?, mayor cantidad de datos para dar con resultados pertinentes, son modelos que son mucho más inductivos, ¿no? En el sentido de que no son mucho más exploratorios, ¿no? Uno no se puede enfrentar a los datos sin tener una hipótesis detrás, ¿no? Y lo que hace es luego interpretar lo que el modelo te surge. Entonces, hay menos control de lo que uno piensa también en relación al uso de los algoritmos, ¿no? Porque, claro, el algoritmo busca algo, pero si no lo encuentra, no hay cómo dar con eso. O sea, no podemos verificar una hipótesis a la fuerza, ¿no? O sea, tenemos que efectivamente lograr ver si el modelo es interpretable o no, ¿ya? Y quería
responder a Amanda sobre la teoría de sistemas y Big Data en el Centro de la Gestión Pública y Política. Yo creo que hay tipos de Big Data que se están usando mucho en la gestión pública, en las políticas públicas. Hoy, por ejemplo, en el mismo caso de los análisis del COVID, ¿no? Nos muestran eso, o sea, como el análisis de la capacidad hospitalaria en Chile, por ejemplo, está georreferenciada a partir de un montón de masas de datos que se van generando dinámicamente día a día. Y claramente, como decía Aldo, las dificultades están en el uso de información que es más confidencial, individual, privada, ¿no? Pero otro tipo de información sí se utiliza. Y yo no sé si la teoría de sistemas tenga que estar ahí puesta. Yo creo que ninguna teoría tiene que estar predominar, ¿no? Uno tiene que aprender a traducir la teoría en lenguaje de política, ¿no? Para que los políticos nos escuchen y nos entiendan, independientemente de cuál sea la teoría, ¿no? O sea, eso creo que es el ejercicio que tenemos que hacer. Eso. Bueno, muchas gracias, Gabriela, Mateo, Aldo. Estamos con un ratito para hacer una pequeña ronda final. Hay en el chat una pregunta de Lucas Igor Cavalcante. Cavalcante, sí. La pueden revisar ahí. Es una pregunta dirigida a Aldo acerca del nivel de confiabilidad de analizar el Big Data en términos de Big Data en las redes sociales, especialmente Twitter. El profesor Torcuato da Silva había solicitado la palabra, probablemente en relación con las preguntas anteriores, así que antes de cedérsela, aprovecho mi situación de moderador para hacerle una repregunta, en todo caso, a Gabriela, que tengo preguntas para todos, ¿no? Pero dado que hay interés en los demás para preguntar, voy a ella porque fue lo que metodológicamente me hizo un chispazo lo que planteó. Le quería preguntar, porque me pareció muy interesante lo que dijo, en torno al riesgo de valorar en exceso la técnica en desmedro de la cualidad del dato. En esa línea, ¿qué riesgos concretos o a qué escenarios poco útiles o heurísticamente negativos nos podría llevar este desmedro del dato en beneficio de la técnica? Por cierto, muy interesante esto que dijiste sobre que en realidad estamos trabajando con la estadística habitual, ¿no? Porque muchas veces se dice, no, el Big Data viene a cambiar todos los parámetros con los cuales trabajamos, y quizás ahora recién por fin se pueda hacer sociología, digamos. Bueno, le cedo la palabra ahora sí, profesor Torcuato da Silva, para que haga su intervención. Na verdade, eu havia até renunciado aqui a palavra, porque você é o primeiro painel. Mas o que eu vou colocar é uma coisa bem rápida, e que, de certa forma, vai dar o tom do que eu vou dizer. É que eu acho que a gente está perdendo um pouco o ponto da coisa, quando a gente está muito em Big Data sendo analisadas por observadores humanos. Eu penso que o grande problema não é esse. O grande problema são esses volumes gigantescos de dados e suas emergências analisadas por inteligências artificiais que vão captar emergências que talvez nem a própria, vamos dizer assim, computação do cérebro humano pudesse perceber. Ou seja, as máquinas... Porque aquela discussão do professor Mateu sobre se há aprendizado ou não há aprendizado, se a gente pode reduzir ou não pode reduzir, ela acaba sendo, do ponto de vista prático, irrelevante, porque o computador ganhou de Kasparov e ganhou no AlphaGo. Ganhou dentro daquelas regras, isso é inquestionável. Se ele aprendeu ou não aprendeu, isso vai permitir previsão. E aí vai permitir previsão por um caminho que a gente talvez não consiga nem compreender. Enquanto eu pesquisava para essas palestras, você sabe, eu estava pesquisando, inclusive, num Scribd, que é uma plataforma de livros, e, assim, não por acaso, a inteligência artificial me jogou um livro de James Joyce, que eu, como sou muito disperso, acabei começando a ler enquanto lia aquela coisa. Veja só, a frase que tem no livro O Retrato do Artista Enquanto Jovem. Mas a mente dos ratos não pode entender trigonometria. Eu quero dizer que mutatis mutandis pode ser isso que aconteça com a gente. A gente não tem a capacidade de entender as emergências que um sistema de inteligência artificial, talvez nem a esses atuais, mas imagine aqueles que vão usar chips quânticos ou que tem um sistema que a base estrutural é biológica, um biochip. Então, esse tipo de inteligência pode ser muito superior à inteligência humana e a gente está totalmente descartado desse ambiente. É isso que eu acho que, sim, esse é o problema de que Anderson fala, o Chris Anderson, e não esse de que a gente está olhando e a gente pode olhar Big Data. Talvez a gente não possa compreender Big Data. As emergências sejam inalcançáveis.
É isso que eu vou colocar na palestra no final. Portanto, eu estava quase renunciando, mas já que me deram, eu faço a provocação e a gente volta, né? Acho que para isso. Muy bien. Bueno, Aldo hizo una respuesta por escrito, no sé si la quiere sintetizar brevemente de manera oral y después le cedemos la palabra a Mateo y a Gabriela para hacer el cierre de la ronda. Sí, muchas gracias. Además, para despedirme. No, en relación a la pregunta de Lucas, lo que respondía es que, claro, o sea, como que conocemos esa forma artificial de hacer inflación de la comunicación, pero ese justamente, además, es un fenómeno muy interesante de Twitter, o sea, como que cómo la comunicación se inflaciona. O sea, si aceptamos los criterios fundamentales por los cuales hemos partido estas discusiones hoy día en la mañana, que es algo que Mateo formuló muy bien y que yo traté de formular también en relación a Expósito, de que uno comunica con los algoritmos. O sea, no hay que contar con... o sea, las fake news son fake, pero son news, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que no son noticias que no haya que tomar en cuenta, ¿no? O sea, uno las tiene que tomar en cuenta en toda su relevancia como noticias falsas que generan justamente determinados comportamientos, ¿no? Y eso es lo fundamental, ¿no? Uno aquí aplica tanto como ha aplicado siempre el aforismo este de Maturana, que uno ve lo que ve, no ve lo que no ve, y no ve que no puede ver aquello que no ve, o sea, el punto ciego. O sea, cuando uno es, por decirlo así, comillas, víctima, ¿no? de noticias falsas, uno está siguiendo noticias simplemente, ¿no? Uno está actuando en relación a lo que escucha, ¿no? Y reaccionando en relación a lo que escucha. Si es falsa o no es falsa, es una cuestión relevante desde un punto de vista político y analítico, pero que genera efectos sociales, los genera, y ese mismo es un fenómeno muy interesante. Ahora, ese en sí mismo es un fenómeno muy interesante, pero claro, cuando uno tiene que analizar también como fenómenos como los que yo he tratado como de analizar con este tipo de metodología, uno tiene que pasar mucho tiempo seleccionando las fuentes y mucho tiempo también, ¿no? Me recuerdo tardes con Gabriela también ahí como limpiando los tweets sobre la marea roja en Chiloé también, de todas las cosas que van anexas a los tweets, los signos de exclamación o palabras conectoras o malas cosas. O sea, como dejar como la comunicación más o menos en su formato más inicial. Pero hay formas, por supuesto, ¿no?, de controlar eso. Pero quería ahora llamar la atención sobre el hecho de que el fenómeno mismo del fake news es un fenómeno sociológico digno en sí mismo de investigar, y se puede investigar como procesos de inflación de la comunicación en el marco de tecnologías de Big Data, y no se puede hacer de otra manera. Muy bien. Mateo, por favor. Sì, muito obrigado. Falando de fake news, agora vou compartilhar aqui na mensagem um artigo muito interessante sobre isso do ponto de vista da teoria dos sistemas, um artigo em inglês, mas basicamente a ideia é que, por sorte que temos o fake news, porque é uma forma para, digamos, oferecer um espaço a dissidência, não sei se fala isso, o contrário do consentimento. Então, uma forma de sublimação, talvez, da violência. Mas, além disso, é claro que é um tema que deve ser ainda muito mais investigado de vários pontos de vista. Com relação ao que o professor Torquato falou, muito obrigado, mas é verdade, você tem razão, não é importante dizer se é aprendizado ou não, se é inteligência artificial é inteligência, porque é claro que não é inteligência humana. As neurociências estão nos mostrando que não tem puro cognitivismo. Eu penso, por exemplo, ao neurocienciato Antônio Damasio e mais outros. Então, é claro que devemos, a minha era uma provocação, devemos mudar a nossa semântica para pensar aprendizado, para pensar inteligência e tudo mais. Mas sobre o que vai acontecer no futuro, ninguém sabe, exatamente isso que Luhmann fala, e como sempre temos dois posicionamentos, otimismo e pessimismo. Agora tem um sociólogo que é um
trabalhou com McLuhan, eles do Canadá, Derek de Kerkhove. Ele acabou de escrever um livro sobre o gêmeo digital, tentando, digamos, de ser um pouco otimista e dizendo que essa forma de inteligência artificial pode ser, digamos, direcionada nesse gêmeo digital que cada um de nós pode ter, ou seja, como uma ajuda que cada um de nós vai ter no seu celular e que vai nos ajudar no futuro sobre cada decisão que devemos de ter. Esse, digamos, é o lado, de qualquer forma, podemos dizer, otimista, ou seja, podemos usar essa inteligência para nos melhorar, para fazer escolhas mais, digamos, razoáveis, mais certas. Mas mesmo assim, mesmo aqui, qual é o conceito de racionalidade? Não é mais aquele conceito, digamos, tradicional, humanístico. A racionalidade é a racionalidade dos sistemas, ou nesse caso, a racionalidade da tecnologia, não sei. Obrigado. Muy bien. Gracias, Mateo. Gabriela, tu presentación, tu respuesta y bueno, después hacemos el cierre. Gracias. Voy a aprovechar de responder la pregunta que hizo Francis Mason también, que tiene un poquito que ver con, que la hizo en el chat y que tiene que ver con lo que pregunta Sergio. Perfecto, sí, la leo para los que no tienen el chat abierto. Francis pregunta qué desafíos tiene para la sociología y las ciencias sociales que el Big Data y la ciencia de datos sea comandada, me imagino que por la ingeniería. Por ejemplo, la estadística inferencial deja de ser término central y pasa a ser reemplazado por conceptos como mejor marketing, como el machine learning o algoritmos predictivos. ¿Sienten ustedes alguna amenaza? ¿Cómo comunicarse con los ingenieros cuando ellos programan las futuras soluciones? Disculpa, Francis, no había visto la última pregunta. Yo creo que tiene que ver un poco con lo mismo cuando yo digo con cuidado que la técnica en el fondo pase a tener más valor que el dato, ¿no? A ver, a mí esto tiene que ver con varias cosas. Mi experiencia como formando metodólogos en estos temas me indica que es tan atractivo el uso de estas técnicas, y es como que y también es tan sorprendente muchas veces los resultados que arroja y lo que uno puede descubrir a partir de ellos, que muchos, sobre todo investigadores más jóvenes, tienden a querer utilizar la técnica porque es entretenida, porque es buena, porque es bonita, porque genera datos interesantes, más allá de que el fenómeno que uno está investigando demande el uso de esa técnica, ¿ya? Yo creo que ahí siempre tenemos que tener puesto digamos, la atención sobre qué es lo que estamos investigando y cuáles son las técnicas que mejor se ajustan al análisis de esos datos, y no forzarnos a utilizar técnicas porque parezcan atractivas. Eso también es un riesgo en general, digamos, en el mundo de la investigación de datos, ¿no? De cuantitativa, cuando los datos siempre tienen un estatus muy grande, ¿no? O sea, como está asociado como a la verdad, ¿no? Todo lo que decimos a través de los datos pareciera ser verdades absolutas, incuestionables, y no, pues son construcciones, ¿no? Todo es una construcción, obviamente, desde como observadores de segundo orden, que somos los investigadores y las investigadoras, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado también con que esta como gran estatus que adquieren este tipo de análisis se transformen en una suerte de obligación de utilizar siempre, digamos, los mismos modelos, dado que todo el mundo los utiliza, ¿no? Yo creo que en eso hay que tener como atención, ¿ya? Porque, como les digo, mi experiencia, sobre todo con investigadores jóvenes, pasa por eso. Ahora, el hecho de que quienes se manejan en estas técnicas con mucha mayor profundidad que nosotros, los sociólogos, o la gente de las ciencias sociales, sean los ingenieros, como dice Francis, que tienen su propio lenguaje, yo no lo veo como una amenaza en la medida en que uno pueda establecer una buena comunicación interdisciplinar con estos especialistas, ¿no? O sea, nosotros con algo hemos trabajado con matemáticos, con físicos, ¿verdad? Con ingenieros de distintos ámbitos, y hemos logrado, yo creo que a partir de la teoría de sistemas, poder comunicarnos mejor. Hay un lenguaje ahí que también nos permite una mejor traducción de nuestras cosas. Pero, y por lo mismo, o sea, es importante ahí que haya trabajar en equipos multidisciplinarios, generando interdisciplina. O sea,
el especialista en la técnica, pero no es especialista en la interpretación del dato, o no es especialista en la selección de la información que queremos analizar desde la sociología, por ejemplo. Entonces, si no trabajamos, digamos, coordinadamente en el desarrollo de estos tipos de análisis, ahí sí que nos podemos perder en falsas interpretaciones, como yo decía en mi presentación. Pero desde mi experiencia y lo que hemos trabajado con Aldo y toda la gente que aparece ahí en los papers que él mostró, es que justamente la posibilidad que ofrece el lenguaje de la teoría de sistemas para comunicarse con el lenguaje de las ingenierías o el lenguaje de otras ciencias o de otras teorías es una ventaja enorme para poder desarrollar estos modelos. Bueno, muchísimas gracias Gabriela, Mateo, Aldo. Hemos tenido una sesión matutina fantástica con 30 participantes promedio durante toda la sesión. Terminamos este turno. Vamos a volver a las 3 de la tarde con la sesión vespertina, que va a titularse Teoría de Sistemas, Derecho y Big Data. Vamos a contar con las exposiciones del profesor Torcuato da Silva, del profesor Germano Schwartz y de Arthur Stamford. Bueno, les agradezco a todos los expositores, a los participantes. La verdad que ha sido un placer escucharlos y conversar entre todos nosotros. Nos vemos a la tarde. Ha sido realmente un gusto moderarlos. Ha funcionado todo de maravillas. Muchas gracias, Sergio, y a todos los colegas y asistentes. Nos vemos a la tarde. Nos vemos. Obrigado.